con referido a la primera lectura. Fíjense lo que dice el pueblo de Dios, en ese momento los judíos, frente a la manifestación del Señor en el Sinaí. Dice: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Y posteriormente a eso viene todo este rito que ustedes acaban de escuchar, en el cual se sacrifican vacas, animales, pero principalmente vacas, y la sangre es esparcida en estas 12 tiras, o sea, 12 montones de piedra, que significan 12 tribus de Israel. En los pueblos semitas, la sangre significaba la vida, significaba el alma, básicamente estaba representada en eso. Y una razón por la cual ellos se abstenían de comer carne de animales que no estuvieran ensangrados. Pero lo importante es que esta sangre que representa la vida es utilizada como un símbolo de la primera alianza que se hace entre Dios y su pueblo. Y en la segunda alianza, la alianza definitiva, que es la que se sella con la sangre de Cristo, es la alianza en la cual nosotros estamos insertos, y es la sangre de Cristo, es la vida de Dios la que está influida en su pueblo, es la vida de Dios la que nos va alimentando, nos va sosteniendo y nos va orientando y caminando en nosotros. Es la vida del Señor que camina, que está en su pueblo y que ha sido, por decirlo así, profundida, entregada a su pueblo. Y la pregunta que yo pensaba cuando reflexionaba este texto es: fíjense, los judíos están muy llanos a cumplir la palabra, a dejarse pastorear, a dejarse guiar por este Dios que se manifiesta como un Dios fuerte, un Dios muy así espectacular, perdonando la expresión, pero es un Dios que se manifiesta a través del trueno, a través de la luz, a través de muchas cosas muy espectaculares, pero también quizás un poco atemorizadoras. Pero ellos están llanos, están dispuestos a dejarse pastorear, a dejarse llevar, y manifiestan su voluntad de cumplir la voluntad del Señor. En el caso nuestro tenemos un Dios que se ha mostrado misericordioso, que se ha mostrado cercano, que se ha mostrado amigo a nosotros, este Dios que Cristo nos manifiesta en el Evangelio, esta figura del Padre que se ejemplifica muy bien en la parábola del Hijo Pródigo. Y nosotros, ¿cómo es nuestra respuesta frente a este Dios, frente a esta nueva alianza que se ha sellado, frente a esta sangre que se ha derramado, como dice San Pablo, como nosotros que hemos sido rescatados de la esclavitud, de la oscuridad, a un precio de sangre, un alto precio? ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Realmente nos dejamos? ¿Estamos tan claros como, o sea, tan dóciles como los judíos en estar dispuestos a cumplir la palabra de Dios, en estar dispuestos a hacer vida esta vida que el Señor nos entrega a través de su palabra? ¿O sencillamente nosotros tenemos una situación muy retórica, es decir, sí, yo quiero cumplir, o sí, mira, yo me voy a preocupar de cumplir los mandamientos, pero no es más que una declaración de buena intención, y nuestra vida no es así? La primera reflexión que yo quisiera que en esta mañana hiciéramos: ¿cómo yo realmente cumplo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuánta atención yo le presto a las palabras de Dios, a las palabras del Evangelio? Y se lo digo por lo siguiente: porque uno muchas veces puede pensar, sí, yo leo el Evangelio, yo me sé muchos pasajes del Evangelio, yo me esfuerzo en cumplir el Evangelio, pero si uno piensa a cabalidad, y mucho más con todas estas cosas que no sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar, los discursos y el planteamiento de nuestro Papa, el Papa Francisco, uno se pregunta realmente hasta qué punto yo realmente estoy cumpliendo, realmente estoy siendo este servidor que el Señor quiere en la vida diaria, hasta qué punto estoy siendo luz para otro, hasta qué punto estoy siendo misericordioso. A veces me cuesta ser misericordioso en mi familia, en mi entorno, con los míos, ¿ya? En fin, hay muchas preguntas que uno pudiera hacerse y realmente descubriría que le falta, que tiene que tener una actitud
constante, vigilante, y ir cada vez desarrollando más esta fuerza y esta intencionalidad, digamos, este compromiso, porque más allá de una intención, este compromiso de cumplir a cabalidad esta palabra que el Señor nos regala, y esta dejarse gobernar, guiar y pastorear por este Dios de misericordia y este Dios de amor que el Señor nos ha manifestado en la persona de Jesucristo. Yo les dejo eso como una reflexión, yo lo hice, a mí me falta, espero que a ustedes no les falte tanto. La segunda reflexión que quería hacerles es respecto al Evangelio. Fíjense, en la relación que aparece de un dueño de un predio agrícola que planta buena semilla, que planta el trigo, y de repente los trabajadores, que son los que han puesto su empeño en poner esta semilla y en trabajar, en labrar la tierra, se ven sorprendidos de que aparece la cizaña. Y por eso van a preguntarle, con esta estupor, me imagino, con esta sorpresa, al dueño del campo: ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es posible que ahora aparezca cizaña? Y la respuesta del dueño del campo es un poco desconcertante. Porque ¿cuál sería la primera respuesta que uno podría esperar en este caso? Vamos y arranquemos la cizaña, arranquemos la maleza, desmanecemos, o sea, limpiemos, dejemos que realmente demos todas las oportunidades para que este trigo pueda desarrollarse en plenitud y no tenga esta competencia con la cizaña, ¿ya? Y sin embargo, la respuesta de él es: no, deje. Fíjese que yo estaba leyendo un poco y también me concertó un poco esta respuesta, y en un texto aparece que la cizaña y el trigo, en sus primeras etapas, en sus primeros estadios de desarrollo, son muy semejantes, son muy iguales, ¿ya? Entonces es muy fácil equivocarse y sacar trigo en vez de sacar cizaña. Y a medida que van desarrollando y creciendo, se diferencian las plantas y es más fácil poderlas diferenciar. ¿Cuáles son las reflexiones que uno podría sacar de este texto? En primer lugar, que el reino de Dios es como lo plantea Jesucristo en este campo. Este campo en que coexiste el mal y el bien. O sea, no existe solamente el bien, no existen solamente los buenos, sino que existen los buenos y los malos. O sea, es una situación en la cual Cristo nos mantiene, nos lleva a una realidad. El pecado existe, el pecado es una realidad, y el pecado es una situación en la cual nos va a tocar convivir y vivir. Ahora, es cierto que si ustedes lo ven, el mal existe en el mundo, y uno pudiera ver muchas situaciones que constantemente nos toca, nos golpean, por decirlo así, padres que abusan a sus hijas, en fin, femicidio, lamentablemente se han puesto muy de moda en el último tiempo. En fin, si nosotros viéramos, como el mismo Papa Francisco desarrollaba en Brasil, la inequidad económica, la postergación de muchas personas, en fin, si uno empieza a ver, es mucha la presencia del mal. Pero existe también una reflexión, existe el trigo. Nosotros somos el trigo. Nosotros tenemos que trabajar en este mundo, tenemos que ser presentes a Dios en este mundo y tenemos que desarrollar acciones que combatan esta acción del mal, esta presencia del mal. Por lo tanto, frente a esta situación en la cual nos pone Jesús, en la cual el mal va a existir, va a estar, pero también existe la gracia, existe la fuerza que nos ha entregado a Dios, a cada uno de nosotros, para poder desarrollar, combatir y hacer presente el reino de Dios en medio de esta maldad, en medio de toda esta situación de pecado. También existe otra reflexión, y es importante, o sea, y se da en la comunidad en que Jesús, la primera comunidad que Jesús desarrolla. Los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, uno lo traicionó, otros vacilaron, otros dudaron de él. O sea, en nuestra comunidad no existe solamente gente buena, gente excelente, gente estupenda. En nuestra comunidad también existe el pecado, existe gente buena, menos buena, gente muy comprometida, gente poco comprometida. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que uno tiene que aceptar esta situación y tiene que ser misericordioso, porque muchas veces se da, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, que a mí me llama la atención. Ellos se crean una comunidad muy buena, ¿ya? Y en la medida que alguien falla, lo
expulsan violentamente y misericordiosamente, no tienen ni una compasión por eso. O sea, ellos fallan en esta visión que el Señor nos entrega de una realidad con la cual tenemos que vivir, con la cual tenemos que desarrollar y con la cual tenemos que trabajar y hacer presente el reino de Dios. Y finalmente, la otra reflexión que sale de esto es que nuestra alma es este campo en que el Señor ha sembrado la buena semilla, ha sembrado su gracia, ha sembrado la buena nueva, pero también existe el demonio. Existe el demonio que va a sembrar cizaña en nuestra alma, en nosotros, y está en nosotros el poder trabajar este campo, el poder a través de la ascética, a través de la oración, a través del contacto con nuestro Señor, ir desarrollando y ir limpiando, depurando, evitando el desarrollo de la cizaña en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por lo tanto, en esto los quiero llamar a no menospreciar al mal, a no sentirse como un poco inmune. Nosotros estamos inmersos en este mundo, el demonio es sumamente astuto y de una u otra manera siempre va a estar sembrando esta cizaña en nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos que mantener y tener una actitud vigilante, una actitud alerta para poder mantener limpio este campo y poder ir haciendo que crezca más el trigo que la cizaña. Y finalmente, el Señor espera, el Señor tiene mucha paciencia. Y en esto va el desarrollo de nuestra vida, se va a ir definiendo si crece más el trigo o si crece más la cizaña. Y al final de los tiempos, en aquellas almas que estén más llenas de cizaña, van a ser las que finalmente van a ser más secadas, y aquellas que estén más llenas de este trigo van a ser las que finalmente van a ser rescatadas para el reino de Dios. Y entonces pidámosle a la Virgen Santísima, que es quien estuvo siempre atenta y muy dispuesta a cumplir la palabra de Dios, a desarrollar en ella esta gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, para que mantengamos esta actitud de alerta, esta actitud vigilante, para no permitir que se desarrolle y se llene nuestro espíritu de esta cizaña, no permitir que el mal nos domine, que el mal nos guíe, sino que, igual que en nuestra primera lectura, estar siempre dóciles, atentos a seguir la palabra de Dios y a permitir y a trabajar nuestro campo, para que nuestro campo crezca y se fortalezca y desarrolle el trigo y dé nuestra buena semilla que el Señor nos pide en la palabra del sembrador. Pidámosle a Dios y a la Virgen Santísima que nos ayude en este caminar. Entonces quiero dejarlo con estas reflexiones. Primero, lo referente al cumplimiento de la palabra de Dios, y segundo, esta actitud respecto al mal y nuestra responsabilidad en el compromiso y en el desarrollo del reino de Dios aquí, en nuestra tierra, en nuestra comuna, en el lugar que el Señor nos ha puesto. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.